¿no? Entonces yo estoy muy orgullosa de formar parte de este colegio y agradezco a todos, sobre todo que nos permitan continuar con este ciclo de congresos que pues han iniciado hace ya tiempecito y pues estamos presentes para poder colocar un tema que a mí me apasiona muchísimo hablando de métodos de impugnación o medios de impugnación, porque en este caso, como bien lo dijo la maestra Silvia, siempre me ha interesado. Me ha tocado, maestra, estar en ambos aspectos, tanto la cuestión de la autoridad como la cuestión fuera, que es de los particulares. Y yo creo que como a todos, el hecho de ser maestros en una universidad nos permite ver una cuestión teórica de ambos aspectos y tomar una perspectiva o un punto de vista distinto. Este tema de los medios de impugnación en materia administrativa, que es el texto que yo, de la reestructuración del sistema de impartición de justicia administrativa, es un tema que a mí me apasiona mucho por lo que comentaba ahorita. Me ha tocado verlos desde los dos aspectos y he tenido oportunidad de analizar ambos puntos. Entonces eso me ha ayudado a ver esa perspectiva y en especial el recurso de revocación a mí me ha llamado muchísimo la atención. Anteriormente, formando parte del SAT, obviamente estuve en cuestión jurídica y veíamos lo que era el recurso de revocación desde una perspectiva de autoridad. Cuando salgo y lo veo desde una perspectiva del contribuyente, mi situación cambia y entonces ya tomas un aspecto distinto. Entonces me apasiona muchísimo y lo coloqué como un tema de actualidad en su función, porque he seguido este recurso de revocación a lo largo de más de 30 años, 38 para ser exactos, 38 años este recurso, y ha tenido una evolución que a mí me ha gustado muchísimo, sobre todo porque al final coloco unas estadísticas del propio SAT, en el cual hablamos nosotros de que del 2000 para acá ha tenido una modificación. Voy a colocar aquí algunas estadísticas. Ha tenido una modificación en cuanto a la presentación de recursos y al seguimiento que se le ha dado a ellos. Del 2000 para acá, que es la fecha que se maneja como punto de partida en el SAT, hemos tenido que el aumento ha sido considerable en la presentación de los recursos de revocación. Esto demuestra, desde mi perspectiva, una mayor perspectiva del particular en la solución del conflicto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque anteriormente, del 2000, tenemos una baja en la presentación de los recursos y esto quiere decir que a ese recurso no se le daba ese tipo de importancia o esa forma de solucionar la conflictiva no era precisamente la que tuviera una repercusión en lo que pretendían hacer o en su finalidad. Entonces, el aumento en los recursos que se han interpuesto ha llegado hasta el 2018, 2020 y 2022 en un aumento considerable. Y eso, les digo, desde mi opinión ha sido como que un reconocimiento a la figura, que desde mi punto de vista es una figura muy noble, porque nos permite tener dos perspectivas de lo que es para nosotros el medio de impugnación. La administración pública, obviamente todos sabemos, lleva a cabo una función que es la de realizar, obviamente, actos administrativos. Y en esos actos administrativos afectan en algunas ocasiones la esfera jurídica del gobernado y a su vez, obvio, tiene que buscar una forma de manifestar su inconformidad con ese tipo de actos administrativos. Entonces, al momento de llevar a cabo esa impugnación, se le da la opción de llevar a cabo un proceso que no está dentro de la teoría de la impugnación como tal, sino que es un proceso de carácter interno en el cual él le manifiesta a la autoridad su inconformidad, por lo que la solución del conflicto puede llevarse a cabo antes de ir a una instancia que en este caso ya se manejaría como un medio de defensa. Mientras tanto, para nosotros no sería un medio de defensa, sino, como lo coloca aquí, es una forma de solución de conflictos, pero en el cual yo tengo administrativos como los tribunales contenciosos y uno que es el judicial, que en este caso sería el amparo administrativo fiscal. Pero el recurso queda fuera, porque el recurso tendríamos nosotros que analizarlo desde una perspectiva de la autoridad como una forma de solucionar esa conflictiva, pero considerando
que es un autocontrol administrativo, es decir, un perfeccionamiento de la autoridad al momento de emitir sus actos administrativos. Eso nos colocaría en un círculo, que yo le llamo un círculo, porque sería una forma en que la autoridad al emitir un acto administrativo y darle al particular esa, podríamos llamarle, este acto que puede ser perjudicial para él, y él tendría la opción de impugnarlo ante la misma autoridad que emitió el acto, y entonces mediante esa impugnación la propia autoridad llevará a cabo una modificación en su acto administrativo y le serviría para que posteriormente los demás actos administrativos fueran resueltos bajo las mismas condiciones y no violar esas garantías del particular. Entonces, si ese círculo de manera completa se cumple, pues no tendríamos ningún problema porque se estarían subsanando cada una de las posibles, si le podemos llamar así, deficiencias en la solución de esas conflictivas con el particular. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención porque tengo muchos años, les digo, siguiendo la cuestión del recurso administrativo, y entonces a estas alturas yo preguntaba y me decía, bueno, ¿por qué todavía existe como ahorita un aumento de recursos administrativos? ¿Por qué hay un aumento en los recursos? Porque si la idea es que la autoridad perfeccione sus actos administrativos, pues ya no deberíamos de tener tantos recursos de revocación que se presenten ante la autoridad sobre los mismos actos violados o las mismas, los mismos agravios de violación. Entonces, yo creo que por ahí hemos perdido hasta cierto punto, y siento que ahorita se está recuperando, hemos perdido hasta cierto punto que la conflictiva de solución de la autoridad en este caso debe de buscarse algo que le llamamos la verdad real del proceso. Es decir, que la autoridad al momento de solucionar una conflictiva con un recurso de revocación no lo tome como un medio de defensa, sino que lo tome como un medio de impugnación en el cual le haga ver el particular, obviamente a la autoridad, cuál es el motivo de la impugnación y eso genere que la autoridad se autocorrija. Es decir, no le permita o no permita que sus áreas lleven a cabo ese tipo de violaciones de manera reiterada y que se autocontrolen o autoperfeccionen, para que no justifiquemos el hecho de que la autoridad posiblemente lleve a cabo ese tipo de situaciones y al justificarlas le daríamos pie al particular de que tenga que irse a otro medio de impugnación. Entonces, si nosotros consideramos que la impugnación para la autoridad al momento de recibirla es una oportunidad de autocorregirse, yo creo que desde esa perspectiva la finalidad del recurso se cumpliría y al mismo tiempo tendríamos menos impugnaciones de manera directa. ¿Cuál es la finalidad que nosotros buscamos con el recurso? Pues es precisamente para la autoridad, que es el punto de vista de la solución de la conflictiva, pero a su vez es una verdad real. Y para el particular es obviamente que le resuelvan esa conflictiva para poder continuar con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo tanto, nosotros, o al menos desde mi perspectiva, considero que el recurso de revocación efectivamente tiene muchas ventajas desde el momento de su creación, porque desde el momento de su creación ha sido desarrollado con la finalidad de que sea eficaz en el control de la legalidad. Y esto es, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, desde que esté dentro de la misma autoridad y no salga hacia las demás autoridades, que en este caso el contencioso administrativo o el amparo en materia judicial. Y entonces, al resolverlo aquí mismo, crearía una especie de filtro para que no tuviéramos tanto trabajo hacia afuera. Sin embargo, yo considero que también los particulares no, vamos a decir que su punto de vista no es tan confiable, vamos a decir así, el recurso de revocación, y lo vería desde dos opciones. Como particular, yo diría que no les parece tan confiable porque la propia autoridad que te emitió el acto es la que te resuelve. Y ya desde ahí el particular dice, traen la misma línea, es el mismo criterio. Si al final de cuentas no me van a resolver una cosa diferente a la ya desarrollada. Sin embargo, ahorita le mostré las estadísticas, ha cambiado considerablemente
y ya tenemos más de un 50 o un 60% de resoluciones a favor del contribuyente. Entonces eso quiere decir que sí hay soluciones ante el mismo, ante la misma autoridad que emitió el acto con el recurso de revocación. Ahora, un error que considero, bueno, no error, vamos a decir una ventaja que el contribuyente lleva a cabo, pues es utilizar el recurso de revocación para que corra un poco más de tiempo, conseguir a lo mejor papelería o generar el criterio que posteriormente va a utilizar en un procedimiento ahora sí de defensa, que en este caso en el tribunal o ante el amparo administrativo fiscal. Entonces, esas malas prácticas, que creo que es lo que hemos quedado comentando a lo largo del día de hoy, hay algunas prácticas que podemos decirle malas, pero sin embargo yo considero que son prácticas diferentes a la finalidad del propio recurso, que le restan algo también de credibilidad a la autoridad. Y entonces ahí la autoridad tiene que llevar a cabo procesos que le permitan encontrar esa verdad real y por lo tanto generar criterios para esa solución. Bajo esa perspectiva de la que estoy hablando ahorita, obviamente hablamos que al resolver por la autoridad que emitió el auto, nosotros vamos a darnos cuenta que el recurso de revocación, otra de sus ventajas es precisamente que la solución sea ágil, que no sea onerosa, porque obviamente no hay garantía del interés fiscal, que sea sencillo en su presentación, y que se resuelva en el menor tiempo posible. Eso también le da una ventaja al contribuyente, sobre todo por la cuestión de los accesorios en el posible o en el crédito fiscal. Estos dos los aunamos al hecho de decir que la autoridad, desde el momento en el que presentan el recurso de revocación, conoce cuál es la inconformidad. Y eso le permite en un determinado corregir, a menos que, como dijimos hace un momento, considere que haya algún criterio diferente o bien no tenga la perspectiva completa y mejor de un criterio diferente y resuelva de diferente al contribuyente. Al resolver así, nosotros estaríamos en presencia, si lo hace a favor del contribuyente bajo las condiciones que tiene, obviamente de sentar un precedente en posteriores actos administrativos y evitar impugnaciones posteriores. Ahora, ¿por qué evitarlos? Porque la finalidad también es llevar a cabo a lo que le llamamos justicia administrativa. Y entonces, al momento de resolverla en contra del particular, lo coloca a lo mejor en un estado, podríamos llamarle de indefensión, porque tendría que irse a un procedimiento, en este caso contencioso, a uno de amparo, y cambiaría la situación. Ya no sería tan ágil la solución por la justicia administrativa, le resultaría gravoso y tendría, por lo tanto, un proceso un poco más largo y con algunos accesorios que le costarían al contribuyente en caso contrario, obviamente que pagar. Entonces, yo creo que aquí lo importante sería la justicia administrativa, que tendría que ser expedita y que tomemos en consideración que este recurso evita males mayores que podremos evitar con un análisis de manera diferente. Las desventajas, por otro lado, yo manejo solamente dentro de mi punto de vista, que las que mencioné hace un momento, que en ocasiones la autoridad lo considera como un medio de defensa y no un medio de impugnación solamente, y entonces se siente agredido. Pero yo creo que ya sabemos que no es un medio de defensa, es un medio de impugnación. ¿Por qué? Porque solamente le estás diciendo a la autoridad algo con lo que no estás de acuerdo, no te estás defendiendo, porque la autoridad en realidad no te está atacando, está cumpliendo una función. Y la otra es que trata de resolver conforme a los lineamientos de carácter interno y que tal vez sean tomados en cuenta posteriormente para un medio de defensa, que es lo que los particulares definen por ese lado su criterio. Entonces, considero que al tomar en cuenta las dos perspectivas, sabemos o estamos conscientes de que al momento de que se desarrolle el proceso ante la autoridad administrativa, pues vamos nosotros a llevar a cabo un procedimiento que nos puede servir para ir perfeccionando el engranaje administrativo y que evite que posteriormente tengamos algunos inconvenientes o necesidades de poder impugnar. Por lo tanto, como punto de resumen para terminar esta exposición, que les agradezco mucho que me estén escuchando,
Yo considero que tiene más ventajas que desventajas, porque siguiendo con la finalidad de esos círculos que les comentaba hace un momento, la autoridad tiene como obligación encontrar o obtener una verdad real del proceso. Esto es, saber que efectivamente al momento de llevar a cabo una resolución, la resolución que emita tiene que ser llevada a cabo conforme a lo que para ellos tendría que ser lo real, lo que pasó con ese proceso, para poder que eso les permita solucionar esa conflictiva. Y obviamente que la solución de la conflictiva para el particular sea en los términos en los que fueron llevados a cabo y evitar que le resulte gravoso llevar a cabo otro proceso posterior. Este perfeccionamiento en la autoridad administrativa es lo que ahorita, que comentaba en un principio con las estadísticas, me llama un poco la atención, porque yo consideraría que conforme el perfeccionamiento se va dando, pues nosotros tendríamos bajo esas condiciones que los recursos de revocación tendrían que ir bajando conforme va pasando el tiempo, porque el perfeccionamiento se va dando, tendrían que bajar sobre ciertos agravios y actos administrativos específicos. ¿Ok? Y por último, obtendríamos una justicia administrativa pronta, expedita, confiable, sencilla y que no le resulte oneroso al contribuyente. Como podemos ver, es un tema que puede dar para más y el tiempo aquí es corto, pero sin embargo mi punto de partida es que yo anteriormente lo había comentado en varias ocasiones, la confianza del contribuyente pienso que no era tan buena, tal vez en la solución de los conflictos porque lo veía de afuera, pero últimamente, de acuerdo a las estadísticas que el propio SAT nos da, nos hemos dado cuenta que efectivamente tenemos un porcentaje mayor en resoluciones a favor del contribuyente y eso ha generado esa confianza como para que las presentaciones, en este caso de los recursos, estén en aumento. ¿Ok? Entonces, maestra Silvia, yo creo que es una perspectiva que ya me cambió, de 20 años para acá me ha cambiado y creo que era necesario que lo hiciera ver. Ok, les agradezco mucho la atención. Gracias.